buenas tardes. Estamos aquí de nuevo con otro podcast en el que hoy vamos a hablar sobre lesión o sensación, cómo interpretar estas señales que nos da nuestro cuerpo. De forma habitual, en muchas ocasiones hemos podido tener molestias, inflamación, dolores tras una lesión o de forma espontánea. Y muchas veces no hemos sabido interpretar si esto es normal, no lo es. Para esto hoy nos acompaña el doctor Gonzalo Mora, Muy buenas. quien nos va a poder aclarar un poquito cuál es la situación y cuáles son las claves que debemos tener en cuenta, pues para poder distinguir entre si tenemos una lesión o es simplemente una sensación. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, ¿cuáles son las sensaciones normales que podemos tener tras una lesión concreta? Bueno, a ver, cuando tenemos una lesión aguda, lo primero que se pone de manifiesto es si nos duele o no nos duele, básicamente. De hecho, si uno va por la calle y va con un pantalón largo y se da un golpe y no le duele mucho, a lo mejor ni siquiera lo levanta para ver. Y luego a lo mejor resulta que llega a casa y, pues tenía una herida, ya ha sangrado un poco, pero por tanto, lo primero es el dolor. El dolor puede tener mayor o menor intensidad y en función de esa intensidad va a ser generalmente más o menos grave, aunque también hay veces que hay dolores poco poco graves, por así decirlo, que son muy intensos, es decir, cuando uno le dan una patada en la espinilla o se da contra un metal en esa zona, es muy doloroso, pero sin embargo no tiene la mayor parte de las veces trascendencia. Entonces, una parte es el dolor inicial, otra parte es la impotencia funcional que nos genera ese dolor. Es decir, si fruto de la lesión estamos cojos y nos resulta imposible caminar, bueno, habrá que pensar que es más grave que, que un golpe sin más. Y luego también la presencia o no de deformidad. Si nos caemos y nos torcemos el tobillo y se nos queda torcido, básicamente, y muy dolorido, es posible que tengamos una luxación o una luxofractura. Con lo cual, pues bueno, al final el tema del dolor, el tema de la impotencia funcional y el tema de la deformidad. En ese caso no va a ser una sensación, sino una cosa objetiva, ¿no? Pero, insisto, si uno se cae y tiene una pequeña lesión, e incluso, por ejemplo, uno está corriendo o caminando sin más, y se tropieza, se cae y luego puede seguir haciendo su actividad, lo normal, lo habitual es que no sea una lesión importante. Eso sería, digamos, las tres cosas en las que debemos fijarnos para saber si hay que darle más o menos importancia. Y luego, evidentemente, la duración. Si resulta que a consecuencia de un golpe nos sigue doliendo, aunque no sea de mucha intensidad, pero nos sigue doliendo pasando los días, bueno, es un signo de que algo está pasando. Habitualmente cuando hemos tenido un antecedente traumático o un momento en el que del cual ha empezado la molestia, Mm. ¿cuánto tiempo más o menos debemos esperar a que pasen esos síntomas iniciales? Bueno, si pensamos en cómo nos curamos de manera espontánea nuestro cuerpo, al final tenemos como unas 2, 3 semanas. A veces en medicina hablamos de 3, 3, 3, es decir, uno que ha tenido un esguince de tobillo sencillo, por así decirlo, en el que, bueno, pues no ha tenido un gran hematoma, se ha hinchado un poco, etcétera. Generalmente eso, la impotencia o la limitación dura unas 3 semanas, que es lo que tarda en curar un poco la herida. Luego sigue molestando un poco otras 3 semanas, es decir, nos plantamos ya en mes y medio y nos acordamos de ello durante otras 6 semanas, es decir, hasta los 3 meses. Más o menos es una regla así un poco sencilla, 3 semanas, otras 3 semanas y hasta los 3 meses, en el caso de que tuviéramos una lesión, bueno, de cierta envergadura. Si nos hemos dado un golpecito, posiblemente mañana o pasado mañana se nos haya pasado, ¿no? Pero esa sería un poquito entre ese margen, pues, y dependiendo de la intensidad de la lesión, va a ocurrir. Pero son generalmente lesiones, esas que duran más tiempo, que sabemos perfectamente en qué momento y cómo se han producido. Los otros golpes que nos damos diariamente, a lo mejor, pues son golpecitos que a lo mejor uno se olvida en pocos días, de la misma manera que desaparece el dolor. Si a la vez deja de haber impotencia funcional, no hay deformidad, no hay hinchazón y no hay un dolor, pues bueno, esas no tienen mucha importancia. ¿Existen otras situaciones en las que de repente de un día para otro aparece uno con un dolor o con una inflamación o con una especie de chasquidos, ¿no? Sin tener un antecedente concreto en el que haya podido surgir el dolor o estos síntomas? ¿En qué debemos fijarnos? ¿Qué puede ser sensación, la cual no hay que darle mucha Ujú. importancia, o
qué es ese signo de alarma o esa posible lesión? Bueno, de hecho, la mayoría de las lesiones que tenemos son lesiones que no se producen generalmente en un episodio concreto, sino muchas veces, y el porcentaje mayor de pacientes es, empezó a dolerme de forma espontánea, no tuve ninguna caída, no tuve ningún traumatismo. Bueno, eso es cierto hasta cierto punto, es decir, la mayor parte de las veces cuando tratamos una articulación y en la exploración vemos que hay una laxitud de sus ligamentos, una inestabilidad, en algún momento hubo una lesión. Hubo una lesión que a lo mejor se produjo una pequeña laxitud, una pequeña, digamos, inestabilidad. Esa inestabilidad con el tiempo ha ido en aumento y de la misma manera que un vaso se va llenando gota a gota y solo con una gota de más al final acaba rebosando y saliéndose el agua y solo ha habido una gota más, pues en las articulaciones a veces ocurre lo mismo, es decir, durante meses o durante años se ha producido una lesión inicial despreciable o poco significativa al principio y que por tanto el paciente ha olvidado completamente, no se acuerda que se hubiera caído o que hubiera tenido una lesión. Sin embargo, eso es la gota que empezó a llenar el vaso. Ese vaso se fue llenando con los años y llegó un día que dice, no he hecho nada, es que estaba caminando, es que me levanté, es que, bueno, una serie de cosas que precipitaron, digamos, la aparición del dolor. Eso sería lo más habitual. ¿Qué signos que tenemos que esperar o tenemos que vigilar? Hombre, la intensidad de ese dolor o de esa limitación, la duración, si es un dolor que nos dura un día o nos dura unas horas, pues bueno, tampoco tiene mayor importancia. Si es un dolor que va en aumento y pasan los días, pasan las semanas, incluso se está haciendo algún tratamiento médico habitual o de fisioterapia y no estamos mejorando, significa que algo hay de trasfondo. Habrá que ver cuál es el problema. O sea que al final es intensidad y duración. Y también la limitación que nos esté provocando. A veces dolores pequeños empiezan y van en aumento y cada vez generan mayor impotencia funcional, mayor limitación, o decir, es que mira, yo podía caminar y ahora es que cojeo solo de ponerme de pie. Bueno, pues esas son las cosas que habrá que vigilar. Me recuerda mucho, por ejemplo, a pacientes que vemos que de repente, bueno, de un momento a otro han empezado con un dolor, por ejemplo, en la rodilla y, ostras, hay una artrosis. Pero la artrosis no se ha convertido de la noche a la mañana, ¿no? Ha sido un poquito un Un acúmulo, proceso. ¿no? Un Exacto. proceso degenerativo. Eh, Perdona, eso es lo mismo que decíamos antes en otras conversaciones de las ruedas de los coches. Es decir, tú te has dado un golpe, te has subido a un arcén, has pensado que allí no pasaba nada, el coche sigue funcionando y a lo mejor le diste un pequeño golpe y 30.000 kilómetros después resulta que esa rueda está más gastada que la del otro lado. Y dices, bueno, ¿por qué? Ya no te acuerdas de lo que te pasó porque fue una cosa poco significativa, pero sin embargo esa rueda o esa rodilla sí que tuvo una lesión inicial y a partir de ahí fue empezando a traquetear, empezando a estar más inestable y gastándose, por tanto, a más velocidad. Ese es un poco digamos, el ejemplo que solemos usar porque es muy visual y todo el mundo lo entiende. Existen también los casos de los tendones, que pueden ser muy semejantes a este caso que hablábamos, ¿no? De sobreuso. Sí. Cuéntanos un poquito más. Bueno, como sabes, el ejemplo que nosotros usamos para los tendones es el de una cuerda de escalada, que cuando uno la compra, digamos, o la estrena o la empieza a usar, la cuerda tiene una tensión perfecta. Es decir, uno sí que tomaría el riesgo de colgarse de esa cuerda si fuera a hacer una escalada. Pero con el tiempo esas mismas cuerdas se van deteriorando y si esa cuerda la cogiéramos y la doblásemos una vez y otra vez y otra vez y la doblásemos miles, millones de veces, llegaría un momento en que se iría deshilachando y ya no nos daría la confianza del principio como para fiarnos de que esa cuerda aguante. ¿Por qué? Porque entre otras cosas vemos que ya no tiene la misma tensión y que se distiende con facilidad. Pues esto mismo ocurre en nuestros tendones. No es lo mismo que yo lance una pelota una vez que la lance, que sea jugador de béisbol y me dedique profesionalmente a lanzar y lanzo al día cientos de veces, miles de veces, durante cientos de días, miles de días. Claro, al final como doblar el alambre una vez o doblarlo 30 veces y que se te rompa. Son, en el caso concreto de los tendones, lesiones que llaman los
ingenieros y arquitectos lesiones por fatiga de material, que en este caso el material es nuestro tendón. Si lo doblamos muchas veces, si lo forzamos, movimientos repetitivos, la famosa epicondilitis del tenista, pero que la mayoría de gente con epicondilitis no es por jugar al tenis, es por movimientos repetidos de atornillado, de giro del brazo, de cambiar de una caja o de reponer una cosa. O sea, son movimientos repetitivos, movimientos que estresan o van digamos, provocando esas lesiones por sobreuso o por estrés del material que en este caso es un tendón, que característicamente son materiales o tejidos muy ricos en colágeno. Por eso, igual que los ligamentos son materiales o tejidos muy ricos en colágeno, son susceptibles de ser tratados con la proloterapia con dextrosa. ¿Por qué? Porque esa dextrosa produce una inflamación y un estímulo para que se forme nuevo colágeno. Al final, cuando reparamos los ligamentos o tensionamos y aumentamos la tensión de los ligamentos y de tendones, lo que estamos haciendo es estimulando de una manera artificial, pero a su vez con un mecanismo natural, estimulando la formación de nuevo colágeno. Y de la misma manera que cuando sin querer nos cortamos y tenemos una herida, pero no hace falta poner puntos porque es de poca profundidad, lo dejamos a su evolución natural, que es lo que, si lo fuéramos viendo minuto a minuto durante el paso de los días, iríamos viendo que lo que va ocurriendo es que crece el tejido desde el fondo de la herida hacia arriba, que es colágeno, y básicamente la herida se va cerrando. Ese cierre que se produce en las heridas no es otra cosa que una retracción real del colágeno que se va formando. Entonces, ese mismo efecto de retracción global, que es la curación natural de nuestros tejidos, lo podemos reproducir nosotros y a su vez utilizarlo para mejorar las condiciones de los tendones y para mejorar la tensión de los ligamentos. Evidentemente, si el tendón está roto completamente, primero tendremos que aproximarlo, posiblemente con cirugía, y ya mejorar las condiciones. Pero cuando es una rotura parcial, sí que es susceptible de ser tratado estimulando que ahí se forme tejido y que finalmente forme un puente, pero porque ya había una conexión parcial. Esa es la idea y el fundamento de los tratamientos con proloterapia. A fin de cuentas, casos a estudio en caso de tener estas sensaciones que comentábamos, tanto de repente empieza a molestarme y me encuentro con una artrosis o, bueno, o esas lesiones posibles que pueda Que haber pueda en haber. los tendones. Y de hecho los pacientes no, muchas veces cuando vienen, bueno, ¿cuánto tiempo hace que te duele? No, pues hace ya 3 meses, pero ha llegado un momento en el que veo que esto no va para hacia adelante y si no va hacia adelante, pues al final está yendo hacia atrás. Bueno, pues, pero de normal, en general, para tratar estos problemas, por lo menos lo lógico es que haya pasado un tiempo razonable, que son unas semanas, 3, 4, 5, 6 semanas, el tiempo que puede curar de manera normal nuestras heridas o nuestras lesiones y que hayamos pasado por los tratamientos, digamos, habituales, pues algo de analgesia, algo de empezar movilidad. No hacer básicamente estar parado, no hacer nada, no movilizar nuestras articulaciones, al contrario, cuanto más movilicemos las articulaciones dentro de las posibilidades que nos permita el dolor, mejor van a estar irrigados nuestros tejidos y por tanto van a curar antes. O sea que es un intento de curación activa, por una parte, y en segundo lugar, el ver cómo se desarrolla esa curación. Si vemos que la cosa está atascada, bueno, pues por más seguir tomando antiinflamatorios, no es la salida. Estamos, digamos, escondiendo un dolor y escondiendo una situación que el cuerpo nos está diciendo que no está funcionando bien. Por tanto, habrá que pedir, digamos, el consejo de un profesional y ponerle solución al tema. Me gustaría comentar contigo varios casos que vemos de forma habitual en consulta y que, bueno, son susceptibles de, bueno, ¿esto qué es? ¿Una sensación o realmente tengo una lesión? Tengo 5 casos que quiero comentar. Por ejemplo, paciente que llega, que siente una sobrecarga en su rodilla tras la realización de una actividad deportiva, de carrera o de ejercicio tipo pádel, pero que no tiene un dolor punzante, un dolor muy concreto en el ejercicio, sino tras el ejercicio. Y además, curiosamente, en ocasiones está más cómodo con una rodillera, con algo que le sujete la articulación, ¿no? Bueno, a ver, si eso es una cosa puntual,
como decía mi padre, médico también, eso no es nada, ¿no? Es decir, bueno, ya se te pasará la mayoría de las veces. Si es un caso en el que, bueno, la persona cada vez que realiza esa actividad, es decir, no está muy mal, incluso durante la actividad deportiva lo hace bien, está a gusto, está cómodo, pero después le molesta. Y además se ha dado cuenta de lo que has dicho, de que con una rodillera está mejor o le molesta menos después. Bueno, básicamente nos lo está poniendo en bandeja. Es un cuadro donde existe una inestabilidad en esa articulación. ¿Por qué? Porque en el momento en que se protege la articulación, si fuera la rodilla, está mejor, tiene menos síntomas, ¿no? Bueno, y esa sobrecarga no es otra cosa que muchas veces el dolor es espasmos de la musculatura que intentan proteger la rodilla y la articulación durante ese ejercicio. Pero durante el ejercicio, como también está llegando mucha más sangre, bueno, pues la cosa es como que está más caliente la articulación y no se nota ese dolor. Pero después sí, después el espasmo doloroso, ahí a veces, bueno, sí, el masaje te puede beneficiar, algún tratamiento, digamos, físico te puede beneficiar, pero la causa sigue estando, la inestabilidad sigue estando. Por tanto, cuando se vuelva a repetir el episodio, cabe esperar que ocurra lo mismo. Es decir, esa sobrecarga se va a mantener. Si eso no desaparece, bueno, pues no hay que insistir en lo que no está funcionando o solo está funcionando ese día, pero al día siguiente sigues con la molestia, e ir a buscar la causa y el origen, que como decimos, en un porcentaje elevadísimo de casos en las articulaciones es un problema donde existe una laxitud de los ligamentos. Podemos tratar la inflamación intraarticular, podemos tratar un montón de cosas, pero hay que fijarse. Y la única manera que tenemos de fijarnos es explorando esas articulaciones, porque cuando un ligamento está laxo, una prueba de resonancia magnética, que no deja de ser una prueba muy útil, pero una prueba estática, con la rodilla quieta, podemos ver los ligamentos, pero si están presentes, nada nos está dando información de cómo están de laxos. La única manera que tenemos de saber si están laxos o están tensos va a ser moviendo esa rodilla, con la exploración, lógicamente. Una exploración dinámica. Uh-huh. Otro de los casos habituales es paciente con sensación de que se le va la rodilla, que se le disloca en el ejercicio de montaña o de carrera, ¿no? Bueno, ahí volvemos cuando una inestabilidad tiene un componente subjetivo, lo que el paciente nota, y un componente objetivo. La mayoría de las veces se acompañan las dos. Es decir, tengo la sensación de que cuando bajo por el monte, al subir voy bien, pero en la bajada parece que me baila la rótula. Bueno, puede ser una inestabilidad. Que no haya ocurrido nunca una luxación de rótula, pero esa rótula baila más de lo normal porque o bien es una rótula muy alta o bien ha tenido alguna lesión en algún momento de los ligamentos que protegen a la rótula. Pues bueno, lo mismo, habrá que valorar qué es lo que está pasando en esa rodilla. Y la mayor parte de las veces vemos la diferencia entre una rodilla y la otra y el diagnóstico resulta sencillo, siempre y cuando lo exploremos. O sea que en el fondo es un caso también de mayor laxitud que hace que esa rodilla baje mal de la montaña y sin embargo la otra esté funcionando bien. Voy a poner otro caso muy habitual, aunque se parece al de la rodilla, y es un paciente que está con el tobillo cargado después de hacer una actividad por un suelo irregular o inestable, ¿no? Pero no tiene ni inflamación ni dolor. Casi diría que estamos en el mismo ejemplo o en un ejemplo muy similar. Esa es la rodilla perdón, en este caso, ese es el tobillo que al ir por un terreno normal, plano, por la calle, no nota ningún tipo de molestia porque no se está produciendo la necesidad de estabilizar el tobillo y ese tobillo, bueno, pues está funcionando bien. Pero cuando le pedimos algo más de trabajo y que sus ligamentos trabajen más y sujeten mejor ese tobillo, como están distendidos, no lo están pudiendo hacer. Y ahí es donde notamos lo que decíamos del traqueteo de la rueda de los coches, pues en ese momento está traqueteando el tobillo. Es decir, como no está suficientemente tenso, volvemos a lo mismo. Tenemos una sensación de dolor posterior por el espasmo de la musculatura que se produce y por la irritación de los tendones que están haciendo el trabajo que debería hacer los ligamentos que no están tensos. En esos casos, igual, cuando se explora y se valora la estabilidad y cómo están los ligamentos de ese tobillo, en un porcentaje elevadísimo de casos, lo que vemos es una diferencia clara entre un tobillo y el otro. Tobillo que duele y que no deja funcionar normal al paciente es el tobillo inestable y el otro es el tobillo, digamos, normal, que no le está doliendo. Otro de los casos es
un paciente que, bueno, pues después de su actividad de campo, que aquí es muy habitual, o de su esfuerzo, está con 2 días con un dolor lumbar. Pero bueno, descansa y vuelve a la normalidad, pero vuelve de nuevo a repetir esa actividad y vuelve de nuevo 2 días Hmm. con dolor lumbar. En el caso del dolor lumbar, tiene, digamos, múltiples orígenes, pero para poder simplificarlo, con el paso del tiempo lo que vamos perdiendo es la altura y la capacidad de amortiguación de los discos intervertebrales, que son los amortiguadores más grandes que tenemos entre una vértebra y otra. Con el paso del tiempo, o bien porque se han producido hernias o protusiones, que en el fondo son abombamientos de los discos hacia los laterales y pérdida de altura. Al ir perdiendo esa altura y esa capacidad de amortiguación, el resto de ligamentos que sujetan a las vértebras entre unas y otras se van destensando porque no tienen, les falta, han perdido altura y por tanto esos ligamentos se destensan. Al destensarse, volvemos a lo mismo que hemos comentado antes, es decir, tenemos una columna que entre vértebra y vértebra tiene inestabilidad, tiene una movilidad. Muchas veces esa movilidad no es tan fácil de explorar como en el caso de una rodilla o un hombro o una articulación superficial. A veces lo que hacemos en esos casos es hacer lo que se llaman unos test anestésicos, en los cuales con control de imagen, bien con ecografía o bien con rayos X, colocamos una medicación, un anestésico y un antiinflamatorio en articulaciones concretas para confirmar o descartar si ese es el origen del dolor. Si ese es el origen del dolor, la mayor parte de las veces, si además vemos que los discos han perdido su altura, es porque esas pequeñas articulaciones, sus ligamentos no están sujetando correctamente. Y empezamos a ver también cambios de artrosis. ¿Por qué? Por lo mismo, es como yo a veces les explico a los pacientes, esas pequeñas articulaciones de la columna que están generando el dolor son como pequeñas rodillas que no están estables. Es decir, de la misma manera que entendemos que la rodilla no está estable y genera un desgaste y una artrosis, pues ahí tenemos artrosis en múltiples niveles. Y a nivel práctico volvemos a lo mismo, es decir, es una inestabilidad en múltiples articulaciones de un segmento que suele ser el segmento más móvil, las últimas vértebras lumbares, y que afecta a un porcentaje elevadísimo de la población. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, de la misma manera que nos salen arrugas o se nos cae el pelo o vamos perdiendo fuerza y masa muscular con los años, la hidratación y la capacidad de amortiguación de los discos, desgraciadamente, pues en el ser humano va perdiéndose con el paso de los años. A veces ocurre también en gente joven, pero en gente joven suelen ser porque se produzca una hernia de una manera brusca o con algún movimiento y a partir de ahí ese disco empieza a estar deteriorado. Y eso, bueno, hará que con el paso del tiempo se deteriore más. Pero lo habitual de este tipo de dolor que tú has descrito es una persona que ya, digamos que está por encima de los 50 y ya tiene un cierto desgaste o un cierto deterioro articular en su columna, fundamentalmente lumbar, aunque cada vez también se ve más a nivel de la columna cervical. Y el último de los casos que quería compartir es también muy curioso y muy habitual, y es paciente que por las noches está con mucho dolor de hombro, que incluso le despierta por la noche, pero que por el día puede estar haciendo su actividad normal sin Hmm. limitación, ¿no? Bueno, el hombro tiene una particularidad muy curiosa y a veces pues un poco molesta para los pacientes, sobre todo, pero también para el diagnóstico por parte del médico. Y es que el sitio donde nos duele, a punta de dedo, la mayor parte de las veces no coincide exactamente con la lesión. A veces pensamos que si nos duele aquí, tenemos justo una lesión debajo del dedo, o en este caso debajo del deltoides, en lo que hubiese o en lo que hay debajo de ese. Y muchas veces es una lesión que está en otra parte, cercana, lógicamente, porque no, tampoco hay mucha distancia, pero no estrictamente en esa parte. ¿Por qué? Porque lo normal es que no lo sepamos, hay una bolsa por debajo del deltoides que permite la fricción entre los otros tendones y la cabeza del húmero respecto del músculo deltoides. Entonces, esa bolsa de deslizamiento tiene muchas terminaciones nerviosas y cuando se irrita genera un dolor muy importante. Y duele más cuando estamos habitualmente sin movimiento. Muchas veces en movimiento, pues el cuerpo se defiende y bueno, pues los otros tendones están trabajando y la inflamación generada por la lesión de un tendón
pues bueno, está más o menos compensada por el trabajo de los otros. Cuando todos los tendones dejan de trabajar y estamos en reposo, fundamentalmente por la noche, el cuadro inflamatorio irritativo que abarca toda esa bolsa de toda esa zona del hombro, por eso el paciente dice, ¿dónde le duele? Dice, aquí, es decir, no te pone un dedo, te pone toda la mano, y es un dolor que baja por la V del deltoides, que baja incluso a veces hasta el codo, incluso a veces hasta la mano, es lo que se llama el síndrome hombro-mano, porque es un dolor que dice, bueno, ¿cómo sabemos que el origen está arriba? A veces basta con colocar una inyección de un anestésico en esa bolsa de deslizamiento inflamada, esa bursitis que a veces llamamos, y que el paciente diga, uy, he mejorado. Dices, bueno, si te mejora todo el brazo, incluso el codo, solo poniendo un anestésico, bueno, es la confirmación de que ese es el problema. Ahí, ¿dónde estaría, digamos, la inestabilidad? Más que una inestabilidad, que puede existir, lo que hay es una lesión de los tendones del hombro que dan movilidad al hombro, fundamentalmente por frecuencia el tendón del supraespinoso, que es el que todos habremos oído, que es eso, a veces lesiones muy pequeñas son muy dolorosas y sin embargo lesiones completas parece que es, bueno, se ha roto, deja de doler o deja de doler tanto. Otra cosa es que el paciente pierde fuerza porque el brazo de palanca se ha roto, pero sin embargo una rotura completa generalmente, salvo que sea ya muy avanzada, duele menos que una rotura parcial. A veces lo más peleón o lo más complicado incluso de diagnosticar son roturas dentro del mismo tendón, porque no se ven ni por arriba ni por abajo. A veces solo se ven en algunas pruebas con ecografía y siendo muy habilidoso en detectarlas o con algunas pruebas de resonancia magnética, pero no siempre se ven y a veces el diagnóstico se dilata en el tiempo o se tarda, el paciente está dolorido, etcétera, pero bueno, al final, si finalmente se objetiva que existe una lesión, se puede tratar, si es una lesión parcial, con técnicas de medicina regenerativa para evitar tener que ir a una cirugía y cuando ya tenemos una rotura completa, lo habitual y lo más eficaz es realizar una cirugía que nos permita empalmar los extremos de ese tendón donde debería estar anclado y eso sí, poder mejorar el resultado con plasma rico en plaquetas o con concentrados celulares que nos van a favorecer que se formen más vasos sanguíneos en la zona de inserción del tendón y que por tanto esa herida o esa cicatriz que hemos provocado al anclar el tendón tenga mayores posibilidades de éxito. Porque durante muchos años hemos visto que técnicamente podíamos anclar bien los tendones, pero luego no cicatrizaban lo suficiente. ¿Por qué? Porque son tendones que no les llega mucha sangre. Lo que hacemos es añadirles a la técnica quirúrgica, técnicas de medicina regenerativa, precisamente para eso, para estimular que la cicatrización tenga más opciones de éxito. Pues hemos podido ver de todo De todo. hoy. Aunque la mayoría, como hemos visto, tiene que ver con la inestabilidad articular. Sí, a ver, hemos podido ver esa fase inicial de conceptos generales, ¿no? En cuanto hay una lesión o una sensación. Y luego ya pues casos más específicos en los que la inestabilidad está ahí en muchos de ellos y es bueno en muchos de ellos la primera sospecha, ¿no? Que nos hace pensar en que existe una lesión. Y por último, para concluir, me gustaría que nos dieses 3 claves para poder facilitar a nuestros oyentes en los que pudieran saber distinguir si realmente lo que ellos están notando es una lesión o es una sensación. Bueno, si tuviéramos que elegir 3 claves, por así decirlo, una sería la intensidad del dolor, evidentemente. Generalmente, a mayor intensidad, mayor lesión, aunque, como hemos dicho, tiene muchas particularidades. Por tanto, si uno ve que está teniendo dolor importante, pues bueno, pues, como se suele decir, que se lo haga mirar, ¿no? En segundo lugar, la duración. Es decir, no es lo mismo que nos duela un día el hombro que todas las noches nos duela y llevemos meses y estamos aburridos y no dormimos, no descansamos, al día siguiente no trabajamos bien. Bueno, pues evidentemente esa duración. Y al final también que hayamos tomado algunas de las medidas habituales, pues tomar alguna medicación, algún analgésico, algún antiinflamatorio, en la medida de lo posible, lo menos posible, hayamos hecho tratamientos de fisioterapia que nos sean eficaces, pero que luego hayamos vuelto otra vez al mismo dolor o a un dolor similar,
bueno, si vemos que los tratamientos habituales y convencionales no están siendo suficiente en eficacia o suficiente en duración, pues bueno, es la tercera clave como para decir, aquí pasa algo, ¿no? Es decir, estamos tratando los síntomas, pero no estamos solucionando el problema. Por tanto, los síntomas cabe esperar que continúen. Es decir, yo diría intensidad, duración y que no responda de manera adecuada y eficaz a los tratamientos convencionales. Pues muchísimas gracias por estas 3 claves. Cualquier duda o cualquier comentario que os surja, ya sabéis que podéis dejarnos aquí abajo y os responderemos con la mayor brevedad posible. Y nos vemos en el siguiente podcast. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima.